Buenas tardes. Continuando con esta jornada académica, tenemos el honor de contar también con la participación del doctor Iván Fidel Montoya Vivanco. Él nos ilustrará con el tema la comisión por omisión en los delitos de colusión y la participación del extraneus en los delitos de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito. El doctor Iván es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, profesor principal del Departamento de Derecho y asesor del Instituto de Derecho Humano de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido también jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, especialista en delitos contra la administración pública y crímenes contra los derechos humanos. Antes de conectarme con el doctor, debo de recordarles que el link está siendo anclado en breves momentos para que puedan lograr su asistencia. Adelante, doctor Iván. Muy buenas tardes y bienvenido. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Muchísimas gracias. No sé si se puede proyectar, si se está proyectando la... Sí, doctor, sí lo vemos. Perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecer mucho al Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación, a la Academia Lauretana, que está dentro del Colegio de Abogados de Arequipa en este momento, al doctor Mario Amoretti Navarro, que está presente, un particular agradecimiento. Aprovecho también para agradecerle por el gesto y el trabajo de una presentación que hizo el profesor Schunemann en la traducción de un texto que publiqué y le estoy muy agradecido sinceramente. Dicho esto, con los agradecimientos respectivos y a la propia ciudad de Arequipa, aunque de lejos, en algún momento dicté en la UNSA un tiempo, sobre todo en mis inicios, cuando era recién doctor, y le tengo recuerdos a la gran escuela de penalistas que hay en Arequipa. Entonces, desde aquí, un gran saludo a los estudiantes y a los profesionales penalistas arequipeños. Me ha tocado compartir con ustedes un tema, digamos que me ofrecieron dejar algunos temas y escogí 3 temas puntuales, que son los que voy a trabajar ahora. El relacionado a la imputación por omisión del delito de colusión y algunos problemas de la punición del extraneus en los delitos de tráfico de influencias y en el delito de enriquecimiento ilícito. Esos 3 puntos son muy puntuales. Antes de ello, hay algunos aspectos dogmáticos o criminológicos o político-criminales que en 2 láminas o 3 quisiera compartir para que se tenga un poco cabal sentido de la perspectiva en la que quiero abordar esos 3 puntos, ¿no? Entonces, este era un poco el esquema que ya lo expliqué, una introducción que tiene que ver con estos temas criminológicos y político-criminales que explican un poco la perspectiva dogmática con la cual enfrentaré estos temas, y luego los 3 temas que les he mencionado, ¿no? Donde hablaré de las posiciones a favor, las posiciones en contra y un poco la posición personal. En algunos casos se trata básicamente de la doctrina a favor y la doctrina en contra, y en los casos también, en los 2 casos, en los 3 casos hay temas también vinculados a la jurisprudencia, ¿no? A favor de la punición y en contra de la punición. Pues bien, el tema introductorio, que es lo que quiero compartir con ustedes, aunque seguramente los participantes peruanos lo conocen muy bien, por lo tanto esto es una redundancia tal vez para los oyentes y participantes extranjeros puedan entender un poco la perspectiva de la cual uno parte, es lo que viene a continuación, es sobre la situación de la corrupción en el Perú, ¿no? Aquí hay solo algunos datos que dan cuenta de que no se trata de un país que vive una normal situación de corrupción, es decir, una corrupción ocasional o reiterada. No es solamente un caso de corrupción inercial o corrupción reiterada, ocasional. Es
una corrupción muy grave la que ocurre en el Perú, ¿no? La Contraloría reporta estos 22.000 millones de soles de daño patrimonial por corrupción, esto lo atribuye en el 2019, pero cada año son cifras muy cercanas, es decir, el 12.6% se desvía a prácticas irregulares atribuidas por la Contraloría a prácticas de corrupción. Solo el caso Lavallato en el Perú se habla de unas obras comprometidas en casos de corrupción que ascienden aproximadamente a 9.512 millones de dólares. Las obras tenían esa magnitud y los sobornos que agrupan reconocidas superan ya los 36 millones de dólares. Empresas involucradas en este mega caso de Lavallato, que no es solo un caso de lavado de activos, por supuesto, esto es un caso sobre todo de casos graves de colusión, Odebrecht, Camargo Correa, Quiroz Galbao, OAS, en fin, y muchas también empresas nacionales que formaron parte de este cártel de empresas que se aseguraban las obras, grandes obras que se licitaban desde los gobiernos, Graña Montero, Ixa, Yogesa, Grupo Plaza, COSAPI, algunas de ellas ya han reconocido la práctica del soborno, otras están en investigación, ¿no? Entidades públicas cooptadas, sobre todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, delitos involucrados, cohechos, tráfico de influencias, lavado, criminalidad organizada. Están involucrados, y en eso el Perú bate récord, en procesos de investigación, Toledo, Ollantumala, Alan García ya no, digamos, lamentablemente se suicidó y su caso se extinguió. Kuczynski, en el caso de Toledo, es un expresidente que está en la última fase de extradición, yo creería que ya debería estar por acá. Ollanta Humala en fase de acusación, Kuczynski también está en fase de investigación, si no me equivoco. También hay casos de no presidentes, pero que han sido candidatos, el caso de Keiko Fujimori, Susana Villarán sí como funcionaria, en el caso de la alcaldía de Lima, para su reelección, o para la no revocación en todo caso, Castañeda Locio, Lourdes Flores. Hay buenas cantidades de dinero y de millones de dólares o miles de dólares que acompañaban la financiación. Lo importante es que podrían calificar de delito o no en el caso de la imputación por lavado de activos, pero lo importante es que se develó una práctica corrupta en términos generales sobre cómo se lleva a cabo la política en el Perú, ¿no? Cómo las grandes empresas cooptan los partidos políticos para poder asegurarse ventajas competitivas cuando eventualmente ejerzan el poder. Eso es lo importantísimo que hemos descubierto, aunque lo intuíamos, ¿no? Caso de Cuellos Blancos, creo no demorarme mucho porque esto no quisiera que me quite mucho tiempo, porque por la magnitud, solo quiero develar la magnitud de la corrupción. Esta es una gran red de corrupción que allá más o menos el 2017, 2018 fue, no tengo con precisión el año en que se develó, involucraba al Consejo Nacional de la Magistratura, el gran ente que designaba jueces, fiscales, los nombraba, los ascendía, la Corte Superior del Callao, varios jueces supremos de la Corte Suprema y fiscales también de la Fiscalía Suprema, abogados involucrados, litigantes, políticos. Este último es interesante porque esta trama judicial también ya develó contactos con la clase política, que había algunos niveles de intercomunicación, ¿no? Para efectos de algún beneficio en el ámbito de esos partidos y beneficio también para algunos magistrados, ¿no? Si resalto el tema de la corrupción en el caso de los gobiernos regionales y locales, ya todos nos daremos cuenta, ¿no? Acá hay un reporte de 3.976 autoridades electas investigadas hasta el momento, 42 con prisión preventiva. Estos datos sobre gobiernos regionales y gobiernos locales dan cuenta de cómo el presupuesto en los gobiernos regionales en global se ha desviado el 15% a prácticas de corrupción, creo que eso es un dato de la Contraloría, y en los gobiernos locales un 17.6%. Entonces se trata de un proceso de corrupción muy, pero muy grave. La corrupción en el Perú ha alcanzado niveles de prácticamente estar en una cierta fase de captura del Estado. Esta captura del Estado es una fase muy compleja y muy peligrosa de la corrupción, donde los particulares, las empresas, las estructuras empresariales grandes cooptan todo lo que es el diseño de las políticas públicas que están destinadas a satisfacer prestaciones sociales y, en buena cuenta, derechos fundamentales, ¿no? Por lo tanto, hay un deterioro también considerable de la meritocracia. Esto se aprecia sobre todo ahora, con muchísima mayor gravedad.
el desprecio por el mérito en la función pública, de la devaluación de la democratización y la transparencia dentro de los partidos políticos. Nos hemos enterado de cómo se financiaban los partidos y por lo tanto no es cualquier corrupción, es una mega corrupción. No voy a explicar aquí la fórmula, pero en realidad es lo que quiero reflejar ahora. Entonces, ¿cuál es el rol del derecho penal y de la dogmática penal en este contexto de mega corrupción, no de cualquier corrupción? En un contexto en el que la propia práctica de la corrupción, la mega corrupción, ha destruido las formas de control previo y ha destruido los mecanismos de prevención de la corrupción. ¿Cómo queda la última ratio del derecho penal? Lamentablemente, el derecho penal se ha transformado en una primera y última ratio a la vez. Es como casi el único mecanismo que puede contener la corrupción. Lamentable. No es lo deseable ni lo óptimo que el derecho penal ocupe un lugar como eso. Pero ese es el rol que parece que han destinado, que cumple coyunturalmente en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo entender la última ratio del derecho penal? ¿Cómo entender la mínima intervención en estos contextos? Dentro de ese campo, creo en la mínima intervención, creo en la última ratio, pero dentro de cómo lo comprendemos, creo que el derecho penal no debe entenderse como mala ratio, en lo que tenemos como instrumento. Y la dogmática penal que hagamos dentro de ese margen debe ser una dogmática penal racional y muy afortunada. Los términos están ahí de los autores que los han mencionado. ¿Qué significa? Que hagamos en lo que corresponda y en lo que se pueda, en mi perspectiva, viable la aplicación del derecho penal, viable en lo que es racional y lo que es afortunado. Por supuesto, no hacer interpretaciones hiperinfladas, ni tampoco interpretaciones disminuidas que estrangulen la aplicación del derecho penal o que la hagan inviable. El trabajo del dogmático penal no es una actividad neutral, no es una actividad aséptica. Esto lo he sacado del profesor Pavlik. No es aséptica. Cada propuesta interpretativa que uno haga tiene consecuencias incriminadoras, desincriminadoras, permisivas, no permisivas, contribuyen a la amplitud de la sanción de determinadas prácticas o a la impunidad de determinadas prácticas. Entonces, lo que yo quiero decir, y con estos tres temas que voy a tratar enseguida, es simplemente que propondré alternativas de interpretación, en este caso de categorización, sistematización, pero sobre todo de interpretación de algunos tipos penales, y soy consciente que esta propuesta de interpretación se enmarca en un contexto conflictivo, dialéctico llamémoslo, de determinación del significado del derecho penal. Sé que hay otras interpretaciones, otras propuestas que tienen algún horizonte, alguna perspectiva previa. En mi caso, es una perspectiva que apunta a cómo yo veo el modelo de convivencia democrático, social y democrática en el Perú. Este marco constitucional de convivencia que nos regula. A mi juicio, un marco de convivencia exigible, deseable y posible, entre el cual se encuentra la prohibición constitucional de la corrupción, en tanto práctica que afecta derechos fundamentales, especialmente de los más vulnerables del país. Esa es mi perspectiva. Tres temas y entro con mis específicos asuntos de parte especial. El tema de la imputación por omisión del delito de colusión, es decir, si es posible imputar un delito de colusión en su modalidad de comisión por omisión, ¿no? Esto es una construcción entre el artículo de la parte especial sobre el delito de colusión y el artículo 13 de nuestro Código Penal que permite la imputación por omisión. Hay un sector relevante de la doctrina que lo niega, desde antiguo, los textos del importante texto del profesor Abanto, en la que su argumento básicamente se concentra en señalar que la concertación solamente se puede realizar comisivamente. García Cabero, el profesor García Cabero, en su importante texto también, tiene un texto específico sobre colusión, señala que no es posible encontrar una equivalencia valorativa entre la concertación y una forma de concertar omisivamente. Con otros se entiende, ¿no? Y el caso del profesor Pariona igualmente habla o resalta el tema del sentido social y normativo del verbo que denota una conducta activa, por lo tanto no es imaginable la conducta activa de concertar de manera omisiva. Y le agrega o añade un argumento adicional, el profesor Pariona, sobre
que se trata de un delito de infracción del deber. Y por lo tanto, aquellas imputaciones en comisión por omisión que se pretendan hacer al superior, al funcionario público superior, respecto de lo que hayan o estén haciendo sus subordinados funcionarios, respecto de la colusión que hacen sus subordinados, no correspondería porque se trata de un delito de infracción de deber y por lo tanto hay una acotación muy específica sobre quién tiene la potestad de negociar los contratos, de concertar y de entregar la buena pro, ¿no? Parece que se limita básicamente a los comités de selección o de selección que están en las entidades públicas, ¿no? Esos son más o menos los argumentos. En realidad yo podría señalar que se tratan evidentemente de resaltar que se trata de un delito que denota un modelo específico de actuación, ¿no? Vía concertación junto con otro inclusive, ¿no? Y eso hace que evidentemente no se pueda apreciar la equivalencia valorativa que se exige en el artículo 13 para imputar un delito en comisión por omisión. La jurisprudencia también está dividida. Esta es la primera jurisprudencia. Hay aquí, sobre todo la que niega la imputación en comisión por omisión, la 1167-2010, que habla prácticamente recogiendo gran parte de lo que dice la doctrina. Concertar solo se puede realizar de manera comisiva, igual la 440-2011, cuando se trata de imputar en comisión por omisión al funcionario superior, que es que no, digamos, no cumplió con su función de vigilar y supervisar y controlar lo que hacían sus subordinados. Dicen que ese no es el verbo es concertar y por lo tanto no ha cometido el delito en comisión por omisión, ¿no? Es interesante la figura aquí de este recurso de nulidad. El recurso de nulidad 118-2013 ya es el extremo. Él niega la total posibilidad de imputar al extraneus, ni siquiera en términos de complicidad. No hay mayor posibilidad de imputarle un extraneus, ¿no? El 3555 habla de estas conductas comisivas requieren maniobras específicas, ¿no? Concertar, exigen una suerte de maniobras específicas. A ver, yo tengo una discrepancia con esta posición, tanto doctrinal como jurisprudencial, y tiendo a considerar la posibilidad de punir la colusión en comisión por omisión, ¿no? Y aquí más o menos mis argumentos. Una primera implica mi lectura del artículo 13 del Código Penal peruano. Yo creo que a diferencia de la española y de la alemana, en determinados aspectos, nuestra regulación es más amplia que ambas cláusulas. Y es más amplia porque permite mayor cobertura de lo que podemos imputar en comisión por omisión. En primer lugar, nuestro Código Penal habla de omite impedir el hecho punible, dice el artículo 13. No dice omite impedir un resultado, como está, creo yo, en los textos españoles y alemanes, ¿no? En nosotros es omitir o no impedir, voy a leerlo para no ocurrir en error, un hecho punible. Y por lo tanto, un hecho punible implica cualquier tipo de conducta, que puede ser una conducta, un delito de resultado, o puede ser un delito de mera actividad incluso, ¿no? Incluso se puede imputar en comisión por omisión hasta una tentativa, digamos, pero para no complicar el asunto, se puede imputar cualquier hecho punible. No necesariamente y no solo delitos de resultado, sino aquellos delitos que tienen medios comisivos especiales o particulares, ¿no? Sí, nuestro Código Penal dice el que omite impedir la realización del hecho punible. Es mucho más abierto, ¿eh? Y la segunda manifestación de nuestro artículo 13 es que habla de la omisión debe, la parte de la cláusula de correspondencia, dice, la omisión debe corresponderse a la realización del tipo mediante un hacer. No exige una cláusula de equivalencia, como se exige en el Código Penal español, sino se exige, como lo exige el Código Penal alemán, una cláusula de correspondencia. Varios entienden que no es lo mismo la correspondencia con la equivalencia, es una suerte de una exigencia un poco menor de similitud que la tan rigurosa que es si se exigiera equivalencia valorativa. Se exige correspondencia valorativa, si ustedes quieren. Sobre esas bases, empiezo un poco mi argumento de por qué creo que es posible imputar un delito de colusión en comisión por omisión. Se dice en el argumento que se trata de un delito especialmente comisivo, es un medio muy especial, el concertar, ¿no?
entonces, por lo tanto, no se puede imaginar un delito en comisión por omisión. Una cuestión que parece estar detrás de este argumento es que solo se puede imputar en comisión por omisión delitos de resultado. Y lo acabo de decir, ¿no?, que nuestro texto es más abierto y que permite imputar en comisión por omisión no solo delitos de resultado, sino delitos de medios comisivos específicos. Pareciera ser que efectivamente, como antes, se decía que se podía prescindir de una cláusula de equivalencia. Antes, por ejemplo, en la doctrina alemana y española, se decía que se podía prescindir de una cláusula de equivalencia porque sí era posible imputar un delito en comisión por omisión si se trataba de un delito de resultado. O sea, el homicidio, por ejemplo, que es un delito de resultado, homicidio simple, que es un delito de resultado, sí se puede imputar en comisión por omisión sin necesidad de la cláusula de equivalencia. Entonces ¿dónde había un déficit del principio de legalidad? Cuando se tratara de imputar en comisión por omisión delitos que tuvieran medios comisivos específicos. Entonces el 13, sobre todo, viene a llenar una laguna referida al principio de legalidad para poder imputar en comisión por omisión, delitos no solo de resultados, sino delitos que tienen medios comisivos específicos. Por ahí, entonces, una primera respuesta de la permisión de la cobertura de nuestra cláusula. Se dice que se trata de una infracción de deber, que hay una competencia específica de cada funcionario y, por lo tanto, una imputación de comisión por omisión al superior, al funcionario público superior, no sería posible porque no tienen la función de concertar, de negociar y adjudicar un contrato, no la tiene el superior. Claro, pero el superior generalmente, casi siempre, si ustedes ven los casos, designa el comité de selección, abre la resolución para la convocatoria, aprueba al final el cumplimiento del contrato. En fin, siempre tiene algún nivel de intervención. Y más allá de que tenga algún nivel de intervención, el funcionario público superior siempre tiene el deber de supervisar y controlar lo que sus subordinados funcionarios públicos realizan. Es él, y tengo un texto sobre esto, todavía no lo escribo, pero lo tengo en PPT ya listo para escribir. El funcionario público superior es un garante muy particular. No es cualquier garante. No es el garante de los empresarios públicos, de las empresas privadas. Este es un garante, generalmente el garante de las empresas, cuando se le trata de atribuir hechos que comete la empresa, generalmente, no digo siempre, es un garante de control de fuente de peligro. Aquí no. El garante funcionario superior es un garante institucional, un garante de protección de bien jurídico, o si quieren en el lenguaje de Schoenemann, un garante que se radica en el dominio sobre la vulnerabilidad del bien. Es un garante intenso, a mi juicio un garante que tiene muchísimo más intensidad. Tiene que proteger la indemnidad del bien jurídico. ¿Y de qué estamos hablando acá? En los delitos de corrupción de funcionarios, del correcto funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, sea el funcionario subordinado en el ámbito de competencia que le corresponda, es un garante de la protección de la intangibilidad del correcto funcionamiento de la administración pública en el ámbito competencial que le corresponde. El funcionario superior de él, su superior, el funcionario público superior, es garante de la protección, indemnidad, del correcto funcionamiento de la administración pública de un ámbito mayor, incluyendo el de su subordinado. Tanto el profesor Peñaranda y Schoenemann hablan en estos casos de una suerte de cotitularidad de la custodia, y que Schoenemann todavía creo que es el que dice que el funcionario público superior, cuando delega institucionalmente o delega personalmente, no muta su delegación, su posición de garante no cambia, no muta. Tiene una posición de garante de protección de la intangibilidad del bien, correcto funcionamiento de la administración pública en todo el ámbito, sino que le corresponde hacer ese control de protección, perdón, esa protección, esa defensa de la intangibilidad del bien jurídico de sus subordinados a través de la vigilancia y control. Es decir, la vigilancia y control no es la forma como muta sus deberes del superior, es la forma como controla, perdón, es la forma como protege el correcto funcionamiento de la administración pública en todo el ámbito que le corresponde. Entonces, no es cualquier garante, ¿no? No es cualquier garante. Por lo tanto, si a través de esa vigilancia y control conoce o le es cognoscible, es decir, conoce suficientemente el riesgo de que sus subordinados vienen cometiendo prácticas colusorias, tiene el deber de evitarlo. Y si no lo evita, es responsable en comisión por omisión del delito de colusión. No tengo ahí mayores dudas.
Y el tema de la equivalencia, que es un tema que también se aparece en los argumentos, es que no se produciría una suerte de equivalencia valorativa. Ya mencioné que el Código Penal no exige una equivalencia, sino una correspondencia, es decir, un juicio de comparación menos intenso. ¿Y cuál es este criterio de correspondencia que me parece el más preciso, el que usa el profesor Schunemann a través de su texto muy conocido sobre los delitos de comisión por omisión? En estos casos, el criterio de correspondencia valorativa lo lleva a cabo el criterio del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Díganme ustedes si el funcionario público superior no tiene un dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, correcto funcionamiento de la administración pública del ámbito que le corresponde. Y tiene el mayor control, la visión, la posibilidad de introducir algunos mecanismos de supervisión, de control, pidiendo informes constantemente, haciendo visitas inopinadas, en fin. Por lo tanto, evidentemente, creo que si bajo esas funciones de vigilancia y control le es cognoscible lo que están realizando sus funcionarios subordinados, prácticas riesgosas de colusión, prácticas riesgosas de peculado, pues tiene el deber de interrumpir, de evitarlo, y si no lo hace, se le imputa evidentemente el delito de comisión por omisión, y no creo que haya tampoco problemas con el criterio de equivalencia valorativa. Lo he mencionado acá, simplemente ya lo he mencionado, creo que es redundante esta lámina, solo señalar que existen ejecutorias supremas, a diferencia de las resoluciones anteriores, que son un poquito, son generalmente aquellos casos en los que se imputa a los funcionarios superiores. Y está este recurso de nulidad del 031-2003, es sobre un ministro en la época de Fujimori, sobre hechos ocurridos en el periodo de Fujimori, donde se resalta claramente la función de controlar y vigilar del funcionario superior, que no es cualquier, tiene un deber muchísimo más intenso y que le es posible que se le impute un delito de colusión en comisión por omisión. Igual en el caso de la casación 1546-2019, que es muchísimo más claro y muchísimo más interesante también, donde también se imputa a un funcionario público superior por no ejercer correctamente sus funciones de vigilancia y control, y porque los hechos se presentan de tal manera, porque le era cognoscible perfectamente lo que podía estar ocurriendo o realizando sus subordinados, ¿no? El caso 21-24 no tiene que ver con peculado, estrictamente con peculado, pero es el caso de el robo de gasolina, que tiene que ver con el general Donaire, me parece. Pero es interesante porque también en un caso de peculado, hay que resaltarlo, se le imputa al funcionario superior en comisión. No dicen comisión por omisión porque, digamos, no sé si están utilizando el criterio de delitos de infracción de deber de Jacobs, donde la distinción entre omisión y comisión ya es prácticamente irrelevante, ¿no? Se incumple un deber simplemente determinado, se incumple sus funciones de vigilancia y control, de supervisión, y simplemente se le imputa el delito de peculado, ¿no? En estricto creería que se trata de una imputación en comisión por omisión en estos casos, ¿no? En el caso de peculado, en el caso de Donaire. Terminé el caso de imputación de colusión en comisión por omisión. Me quedan solo el de tráfico de influencias, que es bastante más corto, un poco más corto, y luego mucho más corto el de enriquecimiento ilícito, ¿no? En el caso del tráfico de influencias, hay aquí un problema también, ¿no? Sobre todo con el interesado, el comprador de humo, el que compra las influencias de aquel que tiene influencias, ¿no? Existe este acuerdo plenario, el 3/2015, y que de alguna manera tiene una posición, sobre todo respecto del cómplice, en general marca un poco la impunidad del cómplice en estos casos, o sea, del interesado, ¿no? Ustedes saben que el tráfico de influencias es un tipo base, es un tipo común, y en el agravado es un tipo especial realizado por un funcionario público, ¿no? Estoy hablando por eso mismo de interesado, pero podría hablar también del extraneus si se trata de un tráfico de influencias en el que tiene las influencias es un funcionario público, ¿no? Aquí, ¿qué criterios se usan en el acuerdo plenario? Aunque en realidad se trata de criterios que yo he tratado de construir subyacentes, es decir, que creería que podrían complementarse con que algún sector de la doctrina también señala sobre la no punición del cómplice en el caso del tráfico de influencias, es decir, del comprador de influencias.
Hay un primer criterio que es el criterio formal, legal, digamos, ¿no? En el tráfico de influencias no existe una figura en la parte especial específica que sancione al comprador de influencias, al que pacta con el que tiene las influencias. No hay, a diferencia del cohecho, no existe. Por lo tanto, está destinado, la voluntad del legislador es efectivamente no sancionarlo, ¿no? Está también la teoría del aporte mínimo necesario, ¿no? Que se ha usado también por varios autores peruanos. Dice que con solo el aporte, solo sería responsable si va de un aporte más allá de lo que es su rol como partícipe necesario en estas figuras, ¿no? Entonces, por lo tanto, dicen, solo se debe sancionar la instigación porque es el que va más allá, es el que convence al que tiene influencias para que se comprometa y interceda ante un funcionario público en algún asunto que esté conociendo. Entonces, si se mantiene dentro del aporte mínimo necesario, no hay ninguna instigación, por lo tanto, sería impune. Hay varias sentencias en ese sentido, hay varias. Y la tercera, esto lo reconoce sobre todo el acuerdo plenario, es imposible hablar de complicidad en el delito de tráfico de influencias porque el verbo nuclear en el delito de tráfico de influencias es el invocar o el tener las influencias, ¿no? Esto es una cosa que se repite constantemente, el verbo nuclear, invocar o tener. Creo que ahí hay un error eh, fuerte y que creo que no lo hemos advertido prácticamente en ningún momento. Entonces vamos a nuestra reformulación de la estructura típica del delito de tráfico de influencias, ¿no? A ver, primero, con relación a esto que se señala que al no estar en la legislación especial una fórmula, una figura que castigue al comprador de influencias, entonces el legislador ha querido que sea impune. Yo sigo creyendo que la parte general contiene disposiciones que tienen un rol claramente de complementariedad y de ampliación de las disposiciones de la parte especial, sobre todo de las disposiciones de la parte especial que en su gran mayoría están diseñadas de una manera como delitos, digamos, consumados y realizados solos por autor. Por lo tanto, muchas disposiciones, varias de las disposiciones de la parte especial están pensadas para poder ampliar a autores que no sean solo, digamos, a intervinientes que no sean solo los autores, ¿no? Por eso está, las figuras de la complicidad y la instigación están hechas para ser ampliadas, ¿no? Porque no se podría con las figuras de la parte especial. Pero si la parte especial las regula, como en el cohecho, o como en otras figuras, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de trata de personas, ¿no? Hay un inciso quinto en trata de personas que regula aquel que favorece, facilita la comisión, promueve la comisión de actos de trata. Nadie diría que si no existe ese inciso quinto en el delito de trata, al cómplice de una captación no se le podría responsabilizar. Por supuesto que está la figura de la parte general allí atentas para cuando el legislador en específico no lo ha previsto, la parte general rige como complementariedad y ampliación de los supuestos de la parte especial. Por lo tanto, yo no veo ningún problema en que las figuras de la parte general se puedan aplicar. Esto incluso, fíjense, desde cualquier posición, aquel que crea que los delitos de funcionarios públicos, el de tráfico de influencias es una modalidad agravada, sea que consideren que se trata de delitos de infracción de deber o delitos que consideran que aún son como delitos de dominio, ¿no? Como Gómez Martín y la otra posición de Sánchez Vera Gómez Treyes, que considera que es un delito de infracción de deber. Es decir, ambas posiciones reconocen la posibilidad de un extraneus, de un cómplice en estos delitos especiales, ¿no? Entonces, no veo la posibilidad de aplicar las reglas de la parte general. Con relación a la tesis del aporte mínimo necesario, yo estaba intentando encontrar los argumentos, no había mucha explicación en el ámbito interno, y al final encontré, creo que en el que es su base de la fuente de esta teoría, que es el propio Roxin, ¿no? Voy a empezar por la parte de abajo, ¿no? Roxin efectivamente apuntaba a que en los delitos de encuentro no era posible responsabilizar al cómplice, sobre todo porque había solo un aporte mínimo necesario. Tenía que irse
más allá de ese aporte mínimo necesario. Y eso solo se lograba con la instigación. Eso es lo que recoge en gran medida el acuerdo plenario, ¿no? Pues bien, el propio profesor Roxin ha sido, su posición, y esta teoría del aporte mínimo necesario ha sido, ha sido objeto de una crítica fuerte, y él mismo reconoce que hay una tendencia a la negación de esta teoría por parte de Jacobs, Herzberg, Sobada, y que efectivamente niegan esta teoría. Roxin, ante este avance, en su traducción de su manual del segundo, un poco más, creo que es 2014 la traducción, aparentemente retrocede, a mi juicio, en mi lectura, retrocede parcialmente. Y dice, bueno, yo sigo apostando por la teoría, pero reconozco que esto es un tema de parte especial, que hay delitos en los que sí se puede aplicar esto y delitos en los que no se pueden aplicar del esto, ¿no? Entonces, yo creería que sobre esa base, en la que ya no se trata de una teoría, digamos, general que se aplica a todos los delitos referidos a los partícipes en delitos especiales, en fin, sino que hay que analizar cada caso concreto, creería yo que en el tráfico de influencias no es de recibo, ¿no? Primero, por los verbos típicos. Hay un equívoco, resalto, cuando se dice que el verbo nuclear es el invocar o tener, yo creo que no. Los verbos típicos, nadie dice, por ejemplo, que en el delito de robo, cuando uno habla del delito robo o hurto, ¿no? El que dice, el que se apropia de bienes muebles sustrayendo el lugar que se encuentra. Nadie dice que el verbo es sustraer. El verbo nuclear es apropiarse. Aquí el verbo nuclear, creo yo, es, creo que lo tengo ya acá abajo, el verbo nuclear es recibir, hacer dar o prometer para sí o tercero ventajas comprometiéndose a interceder ante un funcionario público. Es decir, el verbo es aquel que recibe, hace dar o prometer, comprometiéndose a interceder ante un funcionario público en un caso que conoce referido a ese tercero. Digamos, si ese es el verbo nuclear, es perfectamente posible hablar de un cómplice. ¿Quién es el cómplice del que recibe, hace prometer o para sí? Es el que da, es el que promete, es el que entrega. Entonces yo no veo ningún problema en reconfigurar el tipo penal y olvidarnos de que el verbo es el invocar y tener. Claro, si uno dice que el verbo es invocar, ¿cómo se puede ser cómplice del invocar? Es difícil, efectivamente es difícil. Ese no es el verbo nuclear, ¿no? Por lo tanto, además, si nosotros vamos a la realidad un poco, en el caso de los cómplices en tráfico de influencias, el interesado no solo dice, sí, quiero que intercedas ante mi procedimiento que está en instancia administrativa o en instancia judicial. No, generalmente el interesado le da el número de expediente, el funcionario en el que está, las horas en que trabaja, actúa, concretamente qué quiero pedir, qué quiero que se resuelva. No sé si me dejo entender. Entonces, por supuesto que es un aporte importante, ¿no? Un aporte importante. Esta es la última. No sé si ya me he pasado, porque ahora no veo la posibilidad de... ¿Se ve todavía la lámina? Perdón, ¿sí? Me falta la última y acabo. A ver, la última lámina, que es brevísimos minutos. En el caso de la participación del extraneus en el delito de enriquecimiento ilícito, hay dos posiciones, ¿no? Esta posición del acuerdo plenario, digamos, del enriquecimiento ilícito, yo parto de que ustedes conocen la base efectivamente del delito de enriquecimiento ilícito nuestro. El acuerdo plenario 3/2016, el tiempo me parece importante, ¿no? Del 17 de octubre del 2017, establece que el enriquecimiento ilícito es un delito permanente y como tal la participación delictiva se puede dar durante todo el tiempo en el que el sujeto tiene o mantiene en su ámbito de control o dominio los bienes patrimoniales que lo colocan en una situación de enriquecimiento. Por lo tanto, la participación tendrá lugar, cómplice o instigador, tendrá lugar hasta el momento en que cese esa permanencia, ese estado antijurídico de enriquecimiento del cual es parte el funcionario público. Por lo tanto, eso cesará cuando deja de ser funcionario público, en fin, o cuando se devela, evidentemente, que se trata de dónde se encuentran esos recursos o de dónde proceden esos recursos.
Eh, por supuesto, la posterior intervención al cese del estado antijurídico de la situación de enriquecimiento puede configurar otro delito, ¿no? Como el de encubrimiento. La casación, evidentemente, 277-2018, posterior al acuerdo plenario, ratifica esta posición el 21 de febrero. Además, es una sala, sobre todo la característica de una sala, ¿no? El 21 de marzo de 2019. Dice que el enriquecimiento ilícito es un delito de posesión, es decir, es un delito permanente. No es un acto puntual, sino una situación de enriquecimiento del patrimonio. Ratifica la posición anterior. Pero hay posiciones en contra. Esta primera, la del recurso de nulidad 1579-2017, de otra sala, la configuración es otra sala, es esto es de agosto del 2018, es decir, posterior al acuerdo plenario. Y su sentido es abiertamente en contra del acuerdo plenario, ¿no? Dice que es un delito comisivo y de resultado, instantáneo. Pero es un caso muy interesante. Es un caso muy interesante el que conoce ese recurso de nulidad que desafía por completo, evidentemente, el optar en cómo interpretar este tipo penal. Si se trata de un delito permanente o de un delito instantáneo. Este es un caso de un asesor bancario, personal bancario, del asesor Montesinos, que era un funcionario, de facto, pero funcionario. Más allá, no nos hagamos problemas con funcionario de facto, era asesor bancario y un funcionario Montesinos. Tenía una cantidad de dinero Montesinos y que durante el tiempo en que permanece en el ejercicio de su función, le abre cuentas, emite certificados bancarios, contribuye con él para enviar sus fondos de aquí para allá, para allá. Entonces, es importantísimo este asesor bancario. Efectivamente, es imputado y condenado en primera instancia por cómplice de un delito de enriquecimiento ilícito, en este caso de Montesinos, y es absuelto en este recurso de nulidad. ¿Por qué se dice que es instantáneo? Que en realidad esos recursos ya estaban en Montesinos y que el abrir cuentas, emitir certificados, señalarle en qué otra cuenta la puede enviar, cómo la puede enviar, no es un acto de intervención posterior impune, ¿no? Es muy interesante. Y este recurso de nulidad se remite a la casación 782-2015, que es una casación también excesiva, extrema, ¿no? Que llega a afirmar incluso, por eso creo que ya ni vale la pena comentar, que el extraneus no es responsable, ¿no? Yo creo que esto ya quedó bastante claro y hay una abundancia. Pero sí es interesante la discusión, aún latente. No sabemos cómo va a ser el devenir, porque algún miembro o algunos de los miembros de esta sala que conoció este recurso de nulidad ya no se encuentra en ejercicio de sus funciones. Ahora han integrado nuevos magistrados o varios nuevos magistrados en la Corte Suprema. Por lo tanto, el devenir de esta dilucidación sobre si puede haber cómplice de un enriquecimiento ilícito durante el tiempo en el que el sujeto se mantiene como funcionario público y mantiene dentro de su ámbito de control y de dominio ese patrimonio enriquecido indebidamente, se va a dilucidar en el devenir de los procesos posteriores, ¿no? Yo les agradezco mucho el escucharme, la paciencia, y espero que se haya entendido con la rapidez que he hablado un poco, y estoy presto a sus inquietudes y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel. Vamos a darle pase al doctor Mario Amoretti, quien tiene la mano levantada. Adelante, doctor Mario. Sí, en realidad te estaba aplaudiendo, eran aplausos, pero sí, efectivamente, quiero primero agradecerle al profesor Iván Montoya por haber aceptado la invitación a participar. Muchas gracias. En realidad tengo muchísimas preguntas, pero he visto que el profesor Raúl Pariona ya está conectado y ya está en su tiempo, así que le haré llegar mis preguntas al profesor Iván Montoya por correo. Un, pero le agradezco nuevamente por su exposición y por sus palabras al inicio, muy gentiles. Muchas gracias nuevamente y los felicito por la exposición. Un tema muy bueno. Mañana va a hablar luego del profesor Schunemann, el profesor también Zimmerman, cuya habilitación justamente trata sobre el tema del injusto en la corrupción. Ambos van a ser muy interesantes. Están invitados. Doctor Montoya, no nos queda más que agradecerle entonces por la disposición, el esfuerzo y la dedicación que nos ha brindado el día de hoy
en esta jornada académica. En nombre de nuestro decano, le agradecemos infinitamente y hacemos voto para que próximamente podamos contar con usted. Yo le agradezco Muchísimas gracias. a ustedes por permitirme participar en este importante evento. Aquí saludar también a Raúl, un colega, amigo, a pesar de que podemos tener discrepancias, lo reconozco enormemente y además agradezco mucho toda la producción que está haciendo últimamente, que me facilita un poco la lectura y la recopilación de algunos textos. Simplemente agradecer y lamentar no poder estar en lo que sigue, tal vez mañana sí me conecte. Hoy es un día demasiado... Tengo que enviar un informe y estaré atento seguramente a las conclusiones de este evento. Muchas Estimado gracias, Iván, doctor. un gusto verte. Un abrazo. Bien, continuando entonces con esta jornada académica, contamos